Buenas noches, mis amigos. Bienvenidos a un nuevo programa, a otra edición de La Otra Realidad. Tu amigo Andrew Álvarez. Hoy viernes 4 de noviembre del año 2022. Gracias por estar conmigo. Este rato aquí de análisis y discusión que vamos a tener para todos ustedes durante la próxima hora. Recuerde que en el segundo segmento estará conmigo vía telefónica el ingeniero Orlando Pla, platicando de asuntos de la más interesante del quehacer internacional. Así que vamos a profundizar en todos esos ángulos de la realidad, que es importante, como siempre, seguirle rastro a lo que está pasando en nuestro mundo. Un mundo muy grande en ocasiones y un mundo muy pequeño en otras. Todo depende, ¿no?, lo relativo de la percepción de nosotros y de cómo estemos integrados a esto que llamamos, en un término sociológico, inclusive antropológico, la aldea planetaria. Esta experiencia de vida que tenemos los humanos acá. Y en esta civilización en pleno siglo XXI, de alta tecnología, de comunicación, de enlaces digitales y de tantas vías o maneras y formas, ¿no?, de poder transmitir información de una forma u otra, que es importante porque ese es precisamente el fundamento antropológico de la civilización, ese es el fundamento antropológico de nuestra especie, el Homo sapiens sapiens, lo que llamaban anteriormente el Homo loquens, la comunicación verbal, la comunicación lógica, todo esto que hemos desarrollado hasta llegar a la escritura y luego otras formas o maneras de comunicación, inclusive matemáticas. Así que hemos evolucionado en todos esos aspectos, tanto sociales como científicos, y eso es lo que ha llevado precisamente al éxito de nuestra civilización. Y cuando hablo del éxito, que nuevamente es un término relativo, como mencionamos hace un momento, simple y llanamente se refiere, ¿no?, al nivel de conocimiento y tecnología que tenemos en la actualidad, comparativo, obviamente, con los miles de años de historia y con las decenas y decenas de miles de años de la prehistoria, como hemos podido tener un boom de informática, de desarrollo mecánico, ingeniería, medicina, todos los aspectos de las ciencias, cómo hemos podido utilizarlos en favor nuestro, ¿no?, para que podamos no únicamente alargar nuestras vidas biológicas, sino tener un acervo cultural, histórico, intelectual mucho más amplio. Así que, partiendo de esa premisa, aquí estamos una vez más, los seres humanos, en este pequeño puntito en la Vía Láctea, en nuestro planeta Tierra, a ver qué pasa y cómo nos va. Y como siempre, ¿no?, las interrogantes que todo esto trae sobre el origen de la vida y de lo que todos experimentamos acá en este proceso. Como hemos tal vez mencionado en muchísimas ocasiones, esto es una experiencia, ¿no?, una experiencia de la existencia. Es algo que es único, que es especial y que los seres humanos pues tenemos la capacidad de tomar conciencia de lo que somos y por ende es que tenemos también esa preocupación siempre por el mañana, por el futuro. Porque sabemos que somos mortales, sabemos que somos finitos, que en algún momento va a terminar nuestra existencia, sea hoy o sea de aquí a 50 años, da igual. El tiempo está delimitado, hay una fecha de caducación y hasta ahí vamos a llegar. No hay forma y manera de sobrepasar, ¿no?, unos límites naturales. Pero sabemos que entre las muchas metas que tiene el hombre o el ser humano está poder alcanzar la inmortalidad, no únicamente de su cuerpo material, su cuerpo orgánico, sino la inmortalidad de la conciencia, cómo preservar, ¿no?, nuestro yo, nuestro ser, más allá inclusive de la experiencia corporal. Y esto es parte de lo que se está trabajando desde hace mucho tiempo con lo que hemos indicado o hemos mencionado en la discusión sobre lo que se titula o se ha llamado en los últimos años los transhumanos. Esta otra fase, esta evolución forzada por la tecnología y por las capacidades de adaptación que el ser humano quiere tener para poder no únicamente sobrevivir en su planeta, sino podernos expandir en el sistema solar y quién sabe si en los viajes interestelares. Aquí hay tantísimos asuntos de la más de interesante que pueden ser, ¿no?, discutidos y desarrollados sobre ese aspecto del transhumanismo, que yo creo que es una de las discusiones que en los últimos 20 años se han ido girando dentro de los avances y las proyecciones de lo que pueda ser el futuro de la humanidad y que lógicamente, pues, como muchas de las ideas comienza en la ciencia ficción, luego se traslada a ese otro aspecto de la investigación y de ahí, lógicamente, al diario vivir nuestro, una vez se sabe cómo y de qué forma y de qué manera. Bueno, una vez más, gracias por estar con nosotros. Antes de entrar en materia y los asuntos pertinentes a la discusión de la otra realidad de esta noche, les queremos indicar nuevamente que mañana, sí señor, mañana sábado 5, llueva o no llueva, estaremos en café sí o sí en los Borinquen Towers, acá en la avenida Roosevelt en San Juan, en el área metropolitana, con la conferencia Sobrenatural segunda parte. Quedan muy pocos espacios, me dice Denis, que bueno, quedan unos cuantos espacios, las personas que pues
todavía están a tiempo para contactarse con nosotros. Pueden enviar mensajes de texto a la producción al 787-579-8600, 579-8600 en la noche de hoy o mañana temprano, si queda algún espacio ya de aquí a mañana, o llamar. Si usted ve que envía un mensaje de texto y no le han contestado, llame directamente, porque hay problemas con los teléfonos que antes eran de AT&T y por ejemplo, con el servicio de Claro. Pues los mensajes de texto, por alguna razón, que ahora es Liberty quien tiene, creo que AT&T, pues hay un problema definitivamente con la transmisión de mensajes de texto. Así que si no usted tiene esos teléfonos, ese servidor, pues bueno, entonces llame directamente mañana en horas laborables. Dicho eso, vamos directamente a algunos de los asuntos interesantes que tenemos. Pero, aclarado el punto, no quiero irme sin que mencione lo de la actividad, porque usted sabe que eso es un pie forzado y tenemos que cumplir con nuestra producción. Estaremos mañana a las 8 de la noche en Café Sí o Sí, acá como he dicho en Borinquen Towers, San Juan. Ya puede llegar desde las 5:45, 6 de la tarde, ya asumimos que va a estar abierto ya el restaurante para los amigos que lleguen temprano y quieran estar allí un ratito, ¿no? Como digo yo, de calma, de relax antes de comenzar la presentación audiovisual y el Sobrenatural segunda parte. Luego, recuerde también, estaremos entonces el domingo, no sábado, el domingo de la próxima semana, domingo 13 de noviembre, donde acá en Caguas estaremos en el restaurante P&P en Caguas, que está ubicado en el mismo pueblo de Caguas, en la calle Betances número 52, calle Betances número 52, segundo nivel, un ascensor y todo que te sube directamente al restaurante P&P. Eso será el domingo 13 de noviembre a las 6 de la tarde, esta vez ya no a las 8. El domingo es un matiné, es a las 6 de la tarde acá en Caguas. Mañana sábado 5 de noviembre, es a las 8 de la noche que comienza la conferencia en Café Sí o Sí. Así que tenemos mañana en San Juan, Café Sí o Sí, y el próximo domingo de la semana próxima, ¿no? El domingo 13, acá en Caguas, en P&P. Teléfono, contacto, separar tu espacio, si no es de esa vía, no hay forma o manera de participar, es el 787-579-8600. 579-8600. Les recuerdo a los amigos que no necesariamente tuvo usted que haber asistido a la primera parte. La primera parte pues tiene una serie, ¿no?, de evidencias, una serie de discusiones, una serie de fenómenos que allí se presentan y que analizamos. La segunda parte, Sobrenatural, es otro tópico que aunque sigue la misma línea, obviamente la frontera de la realidad, se discuten otros asuntos porque son otros casos. Y en esto precisamente, ¿no?, lo que se demuestra en esta nueva presentación, en la parte 2, son los lugares en Puerto Rico, ¿no?, que algunos dicen que están embrujados, encantados, donde hay fenómenos de turismo, poltergeist y otros eventos interesantes. Ahí obviamente hay un sinnúmero de videos impactantes, también hay parafonías, pero estas parafonías que presentamos ahora son de otra forma, de otro origen. Por ende, ampliamos la discusión de las parafonías y ahora vamos a estos electronic voice device, ¿no?, a los teléfonos celulares y otros medios de comunicación que aparentemente pues son intervenidos por este tipo de frecuencia desconocida que se traduce, ¿no?, se descodifica en voces interesantes por demás. Aparte de eso, pues estaremos presentando investigaciones en El Morro, en el San Cristóbal, cosas que se han filmado allá, que se han grabado allí, investigaciones en Casa Betania, que también la hicimos hace varios años. Interesante la cantidad de evidencia de Casa Betania, fotografías, videos, sonidos, voces, de todo el equipo de expedición que estuvo allí. Vamos también a presentar otros lugares también en Puerto Rico donde se ha dado estos tipos de eventos, como digo yo, de trascendentes, investigaciones en el Canal 2, en Telemundo Canal 2, investigaciones en Mega TV y muchas cosas más, para que te ponga a pensar más allá de lo aparente. Recuerda, eso mañana, esa presentación Sobrenatural, parte 2, en Café Sí o Sí, acá en la Borinquen Towers, Avenida Roosevelt, y el domingo 13 a las 6 de la tarde acá en Caguas, en el restaurante P&P. Teléfono 787-579-8600. Dicho eso, cumplimos ya con nuestros amigos y con la producción. Bueno, asuntos importantes, vamos a comenzar hoy con Puerto Rico, específicamente con la cuestión de la energía eléctrica. Usted sabe que estamos a 26 días precisamente para que se venza el contrato que hay con Luma, este contrato suplementario que tiene Luma con el gobierno de Puerto Rico y que pues se ha discutido. Muchísima gente ha pedido al gobierno que no renueve ese contrato. El gobierno va en vías de renovarlo una vez más y con esto también alegadamente con el apoyo de funcionarios federales que están de acuerdo en que ese contrato tiene que nuevamente no firmarse y renovarse una vez más. Así que los puertorriqueños tendremos que seguir pasando el suplicio de tener una compañía que es incompetente y que realmente lo que interesa es sacar dinero aquí. Aquí se viene a hacer negocio, vamos a ser realistas, vamos a dejar de estar
qué sé yo, hablando de la inmortalidad del cangrejo. La realidad es que aquí todas las corporaciones que vienen y todas estos juntes que se dan de gobierno con la industria privada, todas son para que la industria privada gane, ¿no? Y lo hemos visto en la autopista, lo estamos viendo con Luma, lo estamos viendo con las generatrices eléctricas AES y tantas más. O sea, aquí no vienen ellos a perder nada ni a invertir absolutamente nada. Ellos vienen a invertir con el dinero nuestro, con el dinero federal que esté disponible. Esa es la realidad. Está más que demostrado, más que explicado y se debería entender a primera vista. O sea, no vamos a darle vuelta a la noria porque definitivamente pues Luma vino a hacer negocio con lo menos posible, ¿no? Con los menos inversión y gastos posibles. Y por eso seguimos teniendo este gran problema. Y por otro lado, pues el gobierno de Puerto Rico estando quebrado y estando quebrado la Autoridad de Energía Eléctrica, pues no tenemos obviamente los fondos para invertir de primera mano para que luego el gobierno federal, como hemos explicado tantísimas veces, pues entonces pueda devolver esa inversión al gobierno de Puerto Rico. Así que como no tenemos working capital, como se dice en los negocios, como no podemos meter el dinero adelante porque no hay, porque como hemos explicado tantísimas veces, desde la época de Alejandro García Padilla ya no hay fondos estatales para emergencia. Lo sabía, si no lo sabía, ponte al día. Así que tenemos un gran problema con eso. Ninguna de las posteriores, por ejemplo, administraciones que han llegado a Puerto Rico y que han sido las del Partido Nuevo Progresista las últimas después de Alejandro, que era popular, pues definitivamente ninguna ha hecho absolutamente nada por tener un fondo de millones de dólares que es necesario para emergencias de esta índole. Y nos han dado huracanes, temblores, pandemias y todo lo que venga por ahí. Y no hay manera entonces de echar a correr la máquina. Elemental, obvio. Pues bueno, estamos en un ciclo vicioso, estamos en el hoyo negro. A ver qué pasa y cómo lo resolvemos. Pero eso no es lo único, aparte de esta cuestión de Luma. La situación de las generatrices, por ejemplo, privadas en Puerto Rico, específicamente la que hay en Guayama, AES, y que usted sabe muy bien que esta compañía ha tenido litigios de todas clases y ha habido protestas contra AES. De hecho, litigios ha tenido inclusive, y esto es un poco de historia, esto lo he dicho muchas veces, lo he presentado inclusive en conferencia, cuando las cenizas de AES se tiraban ¿dónde? En República Dominicana, en la playa El Barril, en República Dominicana, y que demandaron precisamente a AES por estar tirando esos desperdicios tóxicos en las playas de República Dominicana, allá en la zona del Barril. Así que eso es meramente refrescando la memoria para que nos demos cuenta que esta compañía no cumple con los acuerdos, porque se supone, si usted busca los contratos de AES y lo puede discutir con cualquier ambientalista que sepa lo que tiene entre manos y todo lo que se ha trabajado con supuesta y alegadamente estos contratos que a la larga siempre son leoninos en contra del pueblo de Puerto Rico. Y es la verdad, no invente, no dé vueltas porque hay que caer en tiempo. Pues siempre nos hemos dado cuenta que se supone que desde el principio que se empezó a quemar carbón allí para producir electricidad y producir todo este desperdicio, ese residual de ceniza, de toneladas y toneladas de cenizas tóxicas, que se hablaba de cómo ellas iban a hacer bloques para construcción, que se podían utilizar, inclusive la querían utilizar no solamente de relleno, sino inclusive había quien la quería utilizar de abono. Imagínese usted la locura, la estupidez y la desinformación a la que someten al pueblo de Puerto Rico. Dicho eso, ¿a qué voy? Pues bueno, simplemente el contrato original, vea si es o no es así, lo que le dice es que AES tiene que sacar la ceniza de Puerto Rico, tiene que eliminar ese residual, esos desperdicios, pero aquí los tenemos ¿dónde? Allá en Peñuelas, ¿se acordó? Qué bueno. Allá en Humacao, recuerda también, y en una serie de parcelas en la zona donde también están acumuladas las cenizas, que lógicamente pues son tóxicas. Y no solamente son tóxicas, que es lo que han reclamado las comunidades aledañas o que rodean esta planta eléctrica que quema carbón, sino que desde hace años le vienen haciendo reclamos a diferentes agencias, a Calidad Ambiental en Puerto Rico, a Recursos Naturales en Puerto Rico, al Departamento de Salud y sobre todo a la Agencia Federal, específicamente a la Agencia Federal de Protección Ambiental, la EPA. Y precisamente, ya que mencionó la EPA, ha surgido en la prensa de Puerto Rico una publicación que se ha hecho de que la EPA va a comenzar una investigación, va a empezar unos estudios sobre la contaminación que hay, sobre los acuíferos en la zona, ¿no? Sobre la contaminación que hay en el aire, el particulado fino que puede haber en las comunidades cercanas a esta planta eléctrica de AES, que ahora la EPA va a ver. Nos habían dicho hace tiempo, haga memoria, vaya, busque, la información inclusive está en internet, o si no va a la hemeroteca, a la UPR, yo siempre mando, bueno, es costumbre uno de profesor de mandar a los estudiantes a la hemeroteca, simple y llanamente, busque, a ver, si no desde hace mucho tiempo nos decía inclusive la EPA, y nos decía Calidad Ambiental Local y todo, de que no, de que eso no era problema, de que inclusive la radiación de fondo que eso produce tampoco era problema, ni nada por el estilo, eso no es así, no lo decían. Y la gente se compraba eso.
Y el gobierno, como siempre, como eso le quitaba problemas y le quitaba resolver o invertir, como la cuestión de las gomas, ¿verdad? Las gomas usadas de automóviles y troces que están regadas por todo el país, que nos han hecho un vertedero de desperdicio, un criadero de Aedes aegypti y otros mosquitos en el país, y que nos cobran a todos nosotros un impuesto precisamente por las gomas, por sacar esas gomas y reciclarlas o almacenarlas en algún lugar. Y usted sigue pagando eso y el gobierno no hace absolutamente nada, ineficiente, mediocre, basura. Y eso no es de esta administración, es de la anterior, rojas y azules. Y dele por ahí para abajo como la rueda, cuesta abajo como Gardel. Pero son las cosas que se quedan ahí. La gente sigue peleando por estos asuntos y se lo olvidan los asuntos medulares, los de verdad. Estos son los importantes. Todo lo que hay por ahí es bochinche político. Asuntos importantes. Las gomas, venimos ya con la cuestión de la goma hace décadas, desde el pasado siglo, lo sabía, desde el pasado siglo viene esta situación y no se ha resuelto nada de nada. Dígame qué, cuándo, dónde, quién. Nada, lo que no hay aquí, nada. Así están los líderes de este país, así están los que han gobernado y los que quieren gobernar igual, la misma basofia. Dicho eso, pues bueno, ahí tenemos la ceniza. Vamos a ver, se va a investigar lo que está pasando en el sur de Puerto Rico, cuáles son los alcances de esta contaminación. Habrá que revisar también definitivamente otras zonas de la isla, inclusive las áreas de cementera que estaban en Ponce, que yo que fui vecino de la Ponce Cement hace muchos años, en la década de los 70, recordamos cómo caía todo ese cemento y sacar sobre los automóviles de las casas de los que vivíamos en Río Canas, allá al ladito, el viento lo traía. Y sepa usted que para poder lavar el carro en mi casa había que usar vinagre, por toda esa sedimentación que se ponía, ¿no?, del particulado encima de los carros. Y todo eso nos lo respirábamos nosotros, la cal. ¿Y usted sabe lo que le hace la cal a los pulmones? Espero que sepa. Si no, busque información. Esas son las cosas que en Puerto Rico no se discuten. Aquí se habla de balalí. Pero las cosas de impacto realmente ambiental que le va la salud y la vida a los puertorriqueños, a todos, no un sector político, no una región geográfica, no un grupo de amigos o qué sé yo, hermanos del alma, compadres, a la gente que a todos nos afecta de alguna forma u otra. Así que hay que despertar durmiente o seguir en el marasmo, se lo lleva la corriente como el camarón y olvida y vive. Ahí nos lleva el tío Peluca. Dicho eso, aclarado eso, también hay otra situación que tiene que ver, aparte de la cuestión de AES, que es un tema recurrente y que no se resuelve. Otra situación interesante. Bueno, ahora aparece por otro lado el negociado de energía, que está discutiendo la posibilidad de meternos un nuevo cargo en la factura eléctrica. Mi madre, un nuevo cargo en la factura eléctrica. No, porque este nuevo cargo es por una iniciativa que hay para el ahorro de electricidad, para que la gente tenga enseres y equipos que no consuman tanta energía, y definitivamente pues hace falta que se pague más en la factura para poder cubrir esta iniciativa que se trae. Hombre, siempre nos cogen a nosotros de mango bajito, ¿no? El bolsillo del trabajador, el bolsillo del hombre y la mujer común, el bolsillo de los ciudadanos, para cualquier gestión que supuesta y alegadamente es en beneficio nuestro. Hombre, no seamos ananos. ¿Quién se cree ese cuento? Que se vayan al carrizo con esa propuesta. ¿A quién le importa? No resuelven nada con eso. La electricidad va a seguir subiendo y seguirá subiendo. Por poco tumbo yo esto aquí. Otros días se cayó una cosa atrás. La realidad es esa. Hombre, mire, aquí lamentablemente todo lo quieren resolver con nosotros los paganos, los que pagamos, con los que trabajamos. Hacienda no le da aquí oportunidades a nadie de nada. Fíjese usted que el que está jugando el Powerball a ver si se lleva, qué sé yo, 1.500 millones, ya sabe que no va a llegar a 1.000 millones porque Hacienda le va a quitar por lo menos, si llega a esos 1.500, le va a quitar por lo menos 700 millones de dólares y se los va a seguir quitando porque Hacienda no es amigo de nadie. Hacienda vive de su trabajo y del mío, del sudor suyo y del mío. Y los servicios que le dan al pueblo de Puerto Rico, ¿cuáles son? Dígamelo. Vamos. Pepite, ¿cuáles son los servicios magistrales que da el gobierno de Puerto Rico a sus ciudadanos? ¿Cómo Hacienda pone el dinero a producir para la calidad de vida del boricua? Para mejorar las instituciones de gobierno y sus servicios. ¿Dónde? Dígame. Nada, no hay nada. Nada. Así que todavía aparecen por ahí con esa cara de mamajacho a decirnos a nosotros, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Cuando no es la electricidad que nos la suben, el agua no la suben. ¿Es o no es así? O no, Hacienda le cae encima a usted y le cae al pequeño negociante encima, al pequeño empresario y amenaza a todo el mundo. Pero cuando Hacienda le debe a uno, te lo digo, bien difícil. Va a que se darle un crédito, vamos a ver que... No es fácil, o sea, el que hace la ley hace la trampa. Y lamentablemente hemos caído en una trampa de mosca. Y ahí nos tienen atascados. Así que ahora, pues bueno, obviamente este negociado de energía, pues va a ver
si se discute, si se aprueba esto, si la posibilidad está ahí de poner este nuevo cargo en la factura, un cargo más. Todavía si usted busque en Acueducto Alcantarillado, así, busque en su bill, ¿no? En su cuenta, o busquen Autoridad de Energía Eléctrica, hay unos cargos ambientales. Léalo, usted paga por cargos ambientales. Y hay otro cargo que hay unas siglas que ni le dicen a usted por qué paga eso. Y que inclusive paga más por eso que por inclusive la cuenta que usted le puedan cobrar en acueducto por ejemplo, de alcantarillado. Y usted dice, ¿qué es esto? Cargos ambientales por esto y para esto. Y cuando usted busca, ya que hablé de la EPA hace un momento, y verifica lo que le digo, verifica. Y después me dice, verifique. No se vaya sin verificar. Cuando usted busca, dice, pero venga acá, pues si aquí hay un montón de señalamientos contra acueducto y un montón de señalamientos, muchos señalamientos contra Autoridad de Energía Eléctrica, por incumplimiento con normas ambientales, por incumplimiento. Pero nos están cobrando, porque aquí usted sabe que lo viran como media a usted. Y la píldora no te la doran, te meten un enema y pide más. Lamentablemente, así vivimos. Y aquí nadie, búsqueme, dígame quién, nadie dice nada. Nadie que use los medios. Ni periodista, ni realengo, ni comentarista, ni analista, ni político, ni politiquero, ni buscón, ni ñañañé, ni findingo lengua muerta. Nadie dice nada. Y eso se queda ahí. Y eso es meramente un señalamiento de las muchas cosas que usted está pagando de más y que nos vemos sometidos, lamentablemente, prácticamente a la fuerza de cumplir con todas esas cuentas que el gobierno nos espeta, un gobierno quebrado, desacreditado, con agencias quebradas, todas ellas están quebradas, sobregiradas. Y con Luma, que está sobregirado también y que nunca tiene, siempre está sobregirado, cada 3 meses tiene un sobregiro y tiene problemas y hay que subir porque no podemos cumplir, bla, 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 bla. Pero aquí no se indigna, aquí no se hace trabajo de conciencia, aquí no planificamos, aquí delegamos a que el que le conviene haga lo que le conviene a él y a su grupo, no a nosotros los ciudadanos, los comunes, los silvestres, los que estamos aquí en la calle, los que trabajamos, que vamos a trabajar, no los que estamos haciendo los que trabajamos, punto, nada más con el testigo. Así que despierta durmiente o quédate esperando que te den remolque y cuando te lo den, si te viran en el remolque, no pida bendito la luz por seña. Dicho todo eso, vamos a otro asunto, ya que hablé de la cuestión de la contaminación. Y tiene que ver en estos momentos precisamente con la contaminación ambiental, ¿no? La cuestión de la atmósfera, con el particulado de la atmósfera y todos los gases que obviamente pueden ser letales para la población. Y vamos a la India, a la capital de la India, Nueva Delhi. Nueva Delhi o Nueva Delhi, de las dos maneras lo puede decir. Bueno, Nueva Delhi, la capital de la India, obviamente se han dado una serie de restricciones y una serie de alertas. Primero, hoy viernes, que ya es sábado allá, hoy viernes, pues se cerraron las escuelas primarias. Niños no podían ir a la escuela por la alta contaminación del aire. El aire estaba insalubre, por ende no podían ir los niños a la escuela. Se prohibieron las actividades al aire libre, inclusive de los universitarios, de escuelas intermedias, etcétera. Se prohibió la construcción, el trabajo, todo lo que había expuesto de obreros a la contaminación. Gente que tuviera que respirar y expuesta al aire contaminado en Nueva Delhi, que está 25 veces más contaminado, es decir, más densidad de partículas tóxicas de lo que la Organización Mundial de la Salud aconseja o pone como límite crítico. ¿Lo entendió? Límite crítico. 25 veces más allá del límite crítico. Así que no hay quien viva allí, no hay quien respire. Cosa que es recurrente no solamente en la India, donde obviamente tienes tú el segundo país más poblado del mundo, tienes a China con 1.400 y pico millones, tienes a la India con 1.300 y pico, y allí obviamente el hacinamiento es descomunal en las ciudades como Nueva Delhi, como su capital. Pero esto también pasa en otras grandes ciudades del mundo, lo sabemos. Esto ha pasado muchas veces en Ciudad México. A usted se le olvidó las mascarillas en México, la gente, y los automóviles que tienen ciertas tablillas con ciertos números que terminan, no pueden circular ese día vis a vis otros con otros números. Lo hemos visto en México, yo viví allí, yo lo vi, lo experimenté. Y el aire, mal, una neblina de esa densa contaminante, ¿no? Así como el London Fog se da allá en Gran Bretaña, en Londres, como la neblina esa se da en Londres. Pues bueno, otro país donde esto pasa de la misma manera es Tokio. O Tokio, Japón, donde también viene este efecto también de contaminación y de hecho algunos técnicos le llaman lluvia revertida, pero la realidad es que toda esta neblina contaminante, ¿no? De hidrocarburos, de carbono, ¿no? De todas clases, de azufre, mercurio, plomo, todo eso en el aire. Se mete usted ese cóctel de gases en el sistema, obviamente se va a intoxicar, se va a envenenar.
Y por eso los números de muertos por contaminación ambiental en las grandes ciudades son bien altos. De hecho, lo hemos presentado aquí y lo hemos discutido en conferencias. Es importante que usted esté consciente dentro de la antropología ambiental, por ejemplo, dentro del currículum de la universidad. Esto es uno de los tópicos importantes que tiene que ver con la adaptación de ambiente y con la contaminación recurrente que hay en áreas industriales y en zonas urbanas, donde definitivamente la concentración de gases, no solo efecto invernadero, gases tóxicos, es tremenda, ¿no? Dióxido de carbono, monóxido de carbono, todo lo que pueda ser obviamente letal para nosotros. Y los números de enfermos y de muertos anuales en las grandes ciudades del mundo sobrepasan miles y miles, cientos de miles. Busque y va a despertar. Dicho eso, pues bueno, también hay que recordar que en China pasa exactamente igual, en Shanghái y en muchas otras ciudades de China también, y la llamada lluvia ácida, que también llueve inclusive en Europa. Así que esto es parte de lo que le estamos haciendo al medio ambiente, y que obviamente es que, bueno, pues la realidad es que esto repercute sobre nosotros, obviamente. Hay un feedback, ¿no? Un retorno a nosotros de toda esta contaminación que a la larga no solamente contamina agua, tierra y aire y acaba con la naturaleza elemental, sino acaba con nosotros. Y si la naturaleza se demuestra enferma, ¿cómo usted cree que están los seres humanos? Dígame. Si la naturaleza está enferma y usted la ve enferma, hongos acá, muriéndose la naturaleza, las aguas contaminadas, ¿cómo rayos usted cree que está usted? Por no hablar definitivamente con la cuestión de microplásticos y tantos otros asuntos, nanopartículas y todo lo que hay en el medio ambiente que sabemos que es tóxico, que nos envenena la sangre, nos envenena el sistema y que lamentablemente se acumula en nuestro cuerpo. Hay un efecto residual. Y no estoy hablando aquí tampoco ni de los preservativos en alimentos, nada de eso. Eso es otro tópico, eso es otro tema, otro asunto que lógicamente está concatenado con todo esto. Pero definitivamente tenemos un gran problema. Pero usted ve que esos asuntos no se tratan con prioridad. Ni en Puerto Rico, ni en la mayoría de los países del mundo. Oiga bien, ni en la mayoría de los países del mundo. Algunos países con más conciencia ecológica, inclusive tienen programas para esto, educativos, en televisión, radio, en internet los puede conseguir. Pero la mayoría de los países del mundo, la gran, 90 y pico % de los países del mundo, eso pasa con ficha cuando en vez de un tema, tal vez algo, un derrame que hubo de combustible, una quema de un bosque, una situación acá, otra acá, cosas separadas. Pero no educamos a la gente para tomar conciencia y despertar a la realidad planetaria que estamos expuestos, y que no es una exageración, es cuestión de conciencia, de conocimiento, ¿no? De usar el intelecto a nuestro favor, ¿ok? De despertar y de dejar de salir del marasmo, de la misma cosa todos los días, del embeleco. Bueno, dicho esta cuestión de lo que está pasando, lógicamente, allá en India, como pasa en otros lugares del mundo, que es un tema, como he dicho, que hemos aquí discutido en ocasiones, en diversas ocasiones. Hay otra situación que yo creo que es importante también traer acá para lo que vamos a discutir esta noche. Recuerde que en el segundo segmento de la otra realidad estará el ingeniero Orlando Pla con otros temas. Nosotros dividimos unos temas, yo cojo unos temas acá, él pone unos temas allá, y por ahí ambos hacemos un coloquio y llegamos ahí a las impresiones que tengamos o las opiniones. Bueno, aquí hay algo bien importante que nuevamente tiene que ver ahora con la política y la seguridad. Especialmente en México, lo que está pasando en México, que es un tema que es recurrente, que yo aquí lo discuto muchas veces, y la inseguridad que hay en la frontera entre Estados Unidos y México, y dónde nace toda esta relación y esta situación, obviamente, de violencia continua, de migrantes ilegales, de los coyotes, los carteles de droga, las pandillas, y por otro lado, obviamente, los grupos organizados criminales dentro de Estados Unidos que se dediquen, ¿no?, a traficar desde la heroína mexicana, la coca que llega por las fronteras de México, la marihuana que pueda llegar por ahí, aunque en Estados Unidos se siembra muchísima, pero bueno, la que llega por ahí, las metanfetaminas que salgan al sur de la frontera, y un sinnúmero más de cosas de las que aquí hemos hablado en tantísimas ocasiones. Pero en estos momentos, pues a lo que vamos es a la criminalidad y lo que está pasando en México. La crisis que hay en México. Usted sabe que habíamos hablado hace unas semanas atrás de que habían hackeado los archivos del ejército de México, ¿no?, que se habían robado una enorme cantidad de terabits de información neurálgica dentro de la seguridad de México, y que tenía que ver no solamente con la cuestión militar, sino con la cuestión criminal y de la seguridad interna y externa de México, específicamente lo que pasa en la frontera con los Estados Unidos. Y los números que se han revelado precisamente por este hackeo, que han sido publicados, porque el gobierno mexicano no hace oficial estos números, no le conviene a AMLO. Recuerde que el político vive ¿de qué? Del cuento. Todos y cada uno de ellos, todos viven del cuento, de la percepción de los electores, y en países donde no hay elecciones, porque sean, qué sé yo, dictaduras, autócratas, o lo que esté allí, monarquías, o lo que aparezca, la realidad
es que pues mucho menos. Así que aquí la cuestión es de crear una falsa imagen y de que la gente pues acepte, ¿no? El status quo de las cosas y lo que el gobierno le dice desde el oficialismo. Bueno, la situación es que nos dicen que en México el trastiego de armas es una cosa descomunal y la enorme cantidad que, como siempre sabemos, llega desde los Estados Unidos a México, porque en México los carteles de la droga, los criminales mexicanos, lógicamente le compran las armas a Estados Unidos porque están en la frontera. Le compran también armas a compañías europeas o a traficantes europeos, que obviamente traen armas ilegales y las traen, como dicen, en embarques ilegales. Y otras armas que se consiguen inclusive en Sudamérica, en fábricas de armas como las que hay en Brasil, por mencionar algunas de las muchas que se hacen. Se traen pistolas, por ejemplo, de España. Muchas pistolas fabricadas en España también se venden en México, o por lo menos las tienen los criminales activos, los sicarios en México. Dicho eso, ¿a qué vamos? Bueno, vamos a lo siguiente. Y es que del año 2020, ¿no? Desde el 1 de enero del 2020 hasta el 30 de septiembre del 2022, se dieron los registros de asesinatos, ¿no? Homicidios culposos, asesinatos que se han dado en México. Y el número sobrepasa los 76.819 personas asesinadas en México. A punta cucho, como decía acá en la pelota. 76.819 personas asesinadas en México. De ese número, 53.223 fueron asesinadas con armas de fuego. Es decir, rifles de alto poder, pistolas o escopetas. Y de esos números, obviamente, la gran mayoría, por no decir más del 90 y pico %, todos relacionados, no con muertes pasionales, por amor a Dios, boludo, obviamente con asesinatos relacionados con el bajo mundo, con el crimen, con los carteles de droga y la guerra que hay entre estas organizaciones criminales y, lógicamente, incluso el gobierno y sus fuerzas paramilitares y ahora el ejército, que usted sabe que está involucrado en la seguridad de México desde que AMLO pues lo decidió de esa manera. Así que, importante señalar esto. De esa gran cantidad de armas, el 59,65% viene de los Estados Unidos. Por lo menos, de las armas incautadas por el gobierno de México, por sus autoridades, el 59,65% son construidas en Estados Unidos, de las incautadas. Un 19,77% en Europa. Y las otras, algunas vienen de China, sí. Otras vienen, como dije, de España, otras vienen, por ejemplo, de Brasil, etcétera, etcétera. Eso es de las incautadas. Ahora bien, porque en México no se fabrican armas. Vamos a aclarar eso. Ahora, importante señalar lo siguiente en toda esta cuestión. Usted hace memoria, y es un tema que yo he discutido muchas veces, que lo discutía cuando estábamos en Radio Isla, lo discutimos varias veces allí, expusimos todo lo que había en aquel momento, en la época de Obama, en la época de Barack Hussein Obama, estuvo aquel proyecto o aquel operativo llamado Fast and Furious, como la película, ¿sí? Fast and Furious, Rápido y Furioso. Y ese operativo se llevó a cabo del 2009 al 2011, en donde se permitió la venta, ¿no? El tráfico y de armas de Estados Unidos hacia México. Se permitió todo eso. Se podían llevar a México, se llevaban por grupos, lo sabía el FBI, lo sabía aduana, lo sabían las agencias federales que estaban incluidas precisamente en control de fronteras. Y se bajaba por ahí, desde 2009 a 2011. El propósito de este operativo, en aquel entonces, era tratar de ver cuáles eran las rutas que utilizaban los traficantes, tanto de droga como de armas, porque armas y drogas están casados, lo sabemos, ambos están casados. Inclusive en Puerto Rico. En Puerto Rico hablamos de que las armas llegan por correo, que vienen en piezas, sí, claro, vienen muchas así, que hasta en mudanzas vienen por el muelle, sí, también vienen así, y también vienen armas por encargo con los lotes de droga que llegan a Puerto Rico, lo sabía también. Así que aquí hay una vorágine de todo ese mundo criminal que obviamente se emboca también en Puerto Rico. Ahora, dicho eso, lo importante aquí con México es que el gobierno federal se jugó esta maroma. 2.500 armas de fuego, armas largas, algunas armas cortas, fueron dejadas que se vendieran, que se enviaran hacia México. Muchas armas eran compradas precisamente en armerías en Texas, en armerías en California. Pero las que más, donde más armas se compraban era en Connecticut. Mira, allá arriba de Nueva York, en Connecticut. La mayor parte de las armas ilegales que iban precisamente para México venían desde Connecticut. Cosa interesante. Bueno, y así que tenía que pasar 7 estados antes de llegar a la frontera con México. Cosa interesante por demás. Dicho eso, importante aquí señalar, es lo siguiente. Ese operativo no funcionó. No se pudieron identificar las rutas de tráfico de armas ni de drogas que usaban los carteles en aquel momento, en 2009 a 2011.
De hecho, solamente alrededor de 800 armas de las 2.500, más o menos, mal tasadas, que permitió el gobierno federal se vendieran a traficantes de droga, a carteles o a criminales. Solo alrededor de 800 se pudieron recuperar. Las demás se quedaron en las organizaciones delictivas allá en México. Así que usted se da cuenta cómo otro operativo no funciona. Y esto, pues, obviamente le echaron tierra por encima. ¿Ok? Como el asesinato de Camarena hace muchos años atrás, entre otras cosas más, que no funcionó de la DEA. Hay tantas cosas que están ahí, dando vueltas, ¿no? Dando vueltas en un tornado oscuro, que a veces la gente prefiere ni saber ni enterarse de todo eso lo que está pasando allá. Bueno, dicho eso, hay otra cosa más que también quiero traer para acá con ustedes, porque es importante. Hablando de la cuestión de las armas, hay que señalar lo siguiente. Estados Unidos, ¿no? Y ahora entrando en Ucrania, que eso lo hablaremos más adelante. De Ucrania hablaremos con el ingeniero Playa y de Corea del Norte y todo. No quise tratar estos temas para, obviamente, dejarle la vía a él. Pero lo importante es lo siguiente. El gobierno de los Estados Unidos acaba de aprobar un nuevo paquete de $400 millones para Ucrania, adicional a los billones y billones y billones que ha dado Estados Unidos y los billones y billones que ha dado la OTAN y la Unión Europea, obviamente, a Ucrania. O sea, que eso es la pluma abierta de cientos y miles de millones de dólares, a ver qué pasa con Ucrania y a ver si finalmente pues pueden sacar a los rusos de allí. Sucio, difícil, la cosa está complicada. Y en estos momentos en que yo le hablo a usted se da cuenta que ha bajado un poco el diapasón, por lo menos la información que se publica de Ucrania ha bajado algo, la intensidad. Y no es tanto los informes y reportes que se estaba dando las pasadas semanas. Fíjense que ahora acaba de bajar un poco. Y no tiene que ver necesariamente porque ya empezaron las lluvias, a ponerse fangoso el terreno para las operaciones grandes militares. Es que definitivamente en todas estas cosas hay una estrategia política y una estrategia de comunicaciones que se utiliza. Y que no solamente porque los países involucrados en el conflicto decidan crear algún tipo, ¿no?, de conflicto de comunicación informática o psicológico, simplemente porque los mismos medios, las cadenas internacionales, también ven cómo descienden un tema para que no pierda vigencia, meramente baja la intensidad, aumenta la intensidad de otras cosas y luego regresan nuevamente con un golpe extra. Y esto es parte de la estrategia de programación y contraprogramación de sistemas de comunicación. Dicho eso, para arribita, de las tantísimas cosas que podemos hablar sobre ese asunto, nos dicen que precisamente los Estados Unidos no solamente acaban de mandar esos $400 millones, sino que esto incluye 45 tanques de guerra T-72 y 1.100 drones. 1.100 drones de estos Phoenix Ghost. Así que esto incluye 45 tanques de guerra, como dije, T-72 y 1.100 drones Phoenix Ghost. Aparte de eso, sistemas de detección avanzados, es decir, sistemas de radares portátiles avanzados y sistemas, obviamente, tácticos de comunicaciones que van a ser entregadas a las tropas ucranianas. Esto aparte de todos los misiles, las baterías y todo lo demás, artillería, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esta guerra, al paso que va a ser mucho más cara que la guerra de Afganistán. Y me explico para que usted entienda y caiga en tiempo. Esto es una guerra proxy. Yo he explicado aquí hasta la saciedad de antes de este conflicto, de otras guerras, inclusive desde Siria, lo que es una guerra proxy. O sea, para los que no son duchos en la cuestión militar, pues esto es una guerra que pelean terceros. Tú obviamente armas a ese grupo, a ese ejército, a ese país, le das recursos a ese país, sean económicos, tácticos, estratégicos, comunicaciones, logística, lo que sea. Y ese país pelea contra otro país que posiblemente sea el blanco o la tarjeta que tú quieres, obviamente, afectar. Y esto lo hemos visto en muchas otras guerras donde inclusive ha habido varios países peleando uno contra el otro, utilizando a terceros para que peleen, esas guerras proxy. Y hemos explicado que esto es una guerra híbrida, porque obviamente hay de todo, desde hackeo, uso de satélites, armas convencionales, armas no tan convencionales, etcétera. O sea, es una guerra híbrida donde hay un sinnúmero, ¿no?, de estrategias y armamentos militares involucrados. Así que esto es una cuestión complicada. Pero oiga bien, al paso que va la guerra de Ucrania, va a ser más cara que la guerra de Afganistán. Y la guerra de Afganistán la peleó ¿quién? Estados Unidos y la OTAN. ¿Se acuerdan o no? No era solo Estados Unidos, habían países de la OTAN allí, estaban los británicos, aunque los australianos no son de la OTAN, estaban allí metidos también. Y hay acusaciones contra comandos australianos, como ha habido acusaciones contra comandos británicos, y como se señalan comandos de los Estados Unidos, pero que pues, no proceden las acusaciones porque ya usted sabe, hay patente corso. Dicho eso, oiga bien, mi amigo y mi amiga, en Afganistán ya se sabe que se gastaron más de 2.4 trillones de dólares. Trillones, no billones, no millones, trillones, millardos, en buen español,
acá, al paso que vamos, y con la cantidad de dinero que se da prácticamente todas las semanas y todos los meses, si esta guerra dura más de un año, año y medio, vamos a ver números a ese nivel. Y le digo desde ahora, si los rusos pueden mantenerse donde están, no es que yo cambie de posición, porque yo no lo voy ni a fulano ni a mengano, ni a Zelensky, ni a Putin, ni a Biden, ni a nadie. Aquí simplemente somos seres humanos, somos la humanidad, somos ciudadanos del planeta Tierra y lamentablemente estamos sometidos a estas locuras que surgen y a los intereses creados de algunos líderes o de inclusive corporaciones transnacionales. Nosotros lamentablemente somos el ganado. Dicho y aclarado eso, para que caigamos en tiempo. Hombre, aquí lo que hay que ver precisamente es que a la larga el costo va a ser tan grande que no me extrañaría que inclusive la guerra termine no porque se logre alguna victoria en el terreno. Oiga bien, use la materia gris. No porque se logre una victoria militar en el terreno, en el campo de batalla. Porque tengamos una derrota económica. Porque el colapso económico detenga el dinero que se sigue metiendo allí. Me explico. Y esta es mi idea, esta es mi posición, ¿no? Esta es una opinión que yo tengo. Usted no tiene que pensar como yo, ni nadie más. Simplemente una opinión. Obviamente estamos viendo la inflación que tenemos y que estalló fuerte, no solamente con la cuestión de la pandemia venía ya un proceso de inflación, sino como ha estado obviamente desde que comenzó la guerra de Ucrania. Tenemos una recesión y ya llegó, no es que va a venir, ya llegó y que va a aumentar en intensidad, lógico. ¿Ok? A eso tiene que añadirle que, pues bueno, ahora llega el invierno y Europa está sufriendo recesión, inflación y un invierno crudo, bien crudo. ¿Ok? Lo mismo en Estados Unidos, que aunque ha tomado toda la salvedad posible, subieron los intereses del Banco de la Reserva Federal, que no ayuda en nada a esta cuestión de la recesión. Eso es un cuento tonto, un economista que sepa de algo se lo puede aclarar, entre tantas cosas más. Simple y llanamente tenemos que, va a llegar el momento que si esto sigue el mismo proceso todo el tiempo, va a ser la situación económica y los colapsos económicos y las crisis producidas por este conflicto los que van a llevar a la terminación del conflicto. No va a ser una bomba sucia. No va a ser una arma táctica nuclear, boludo. No va a ser que se dio una gran ofensiva de Putin que llegó a Kiev y llegó hasta la frontera de Polonia. Ni va a ser que va a meterse la OTAN y va a bombardear hasta Moscú y quién sabe el fin del mundo y olvida lo que venga. No. Todas estas cosas tienen implicaciones en otros niveles y esas son las cosas que hay que ver y hay que analizar y que coger con pinzas y ver obviamente cómo se ubican, ¿no? En todo el flujograma de lo que está ocurriendo en estos momentos en ese conflicto y sus efectos sobre la vida de todos nosotros, nuestra economía, nuestra sociedad y las relaciones mismas internacionales. ¿Ok? Así que atento. Ahí están esos armamentos, 400 millones más que le llegan a ellos allá. Otra cosa también que es importante, y con esto cierro para comunicarme con el ingeniero Orlando Pla, es lo que tenemos este próximo martes, 8 de noviembre, ¿sí? Este próximo martes tenemos las elecciones de medio término en los Estados Unidos, el Congreso, ¿no? El Capitolio, republicanos, demócratas, congresistas, 435 congresistas, ¿no? Y 34 senadores que van a esta elección. De los 100 senadores, 34 van a esta. Recuerde que los senadores cada 6 años es que se eligen, pero no se eligen exactamente todos a la misma vez. Cada vez que hay estas elecciones de medio año, de medio término, mejor dicho, pues entonces hay unos que entran obviamente en esas elecciones, no todos. Ahora pues sí tenemos a los representantes y vamos a ver qué va a pasar y hay discusión, obviamente ha habido violencia en Estados Unidos, hay amenazas a todo dar contra demócratas, contra republicanos y tenemos una gran situación o un problema muy grande dentro de los Estados Unidos. Y tiene que ver inclusive con mucha la gente que está corriendo, no solamente para la cuestión del Congreso, sea representantes o senadores, sino dentro de las elecciones donde en estados de la nación norteamericana hay por lo menos 27 líderes en 27 estados diferentes de los Estados Unidos. La mayoría de ellos, por no decir todos, republicanos, que dicen que si no ganan la elección no van a aceptar la derrota. ¿Lo entendió? La filosofía Trump, se llama filosofía Trump. No vamos el gran fraude del 2020, acuérdese usted pues, no vamos a aceptar la derrota. Si perdimos porque me hicieron trampa, hombre, ¿cómo va a ser? Eso se llama controlar las elecciones. ¿Cómo usted va a priori decir, si yo pierdo porque me hacen trampa? ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué es eso? Vamos a respetar la inteligencia y vamos a hablar, eso es autocracia versus democracia. Y ante esos vientos, la democracia en Estados Unidos está amenazada, ¿lo sabe usted? Está amenazada tanto por la izquierda como por la derecha en Estados Unidos. Desde Antifa hasta los Proud Boys o el que usted quiera. Definitivamente hay un gran problema con el liderazgo en Estados Unidos y con la capacidad mental y emocional que tiene la gente que quiere ser líder en ese país. Nos quejamos en Puerto Rico de la mala oferta política que tenemos en Puerto Rico, que es mala la oferta política.
para las próximas elecciones tire una moneda al aire o no vote o haga lo que sea, pero obviamente la oferta es triste, es detrimental. La oferta política es de las más pobres que ha habido en la historia de las elecciones de Puerto Rico para el próximo 2024. Eso no es así. Verifique, busque usted lo que hay ahí, como dicen, el bullpen. Pero en Estados Unidos también la cosa es grave, crítica. La cantidad de analfabestia, la cantidad de gente que quiere obviamente subir al poder y que lamentablemente no representan a la masa, al pueblo trabajador. Tenemos un gran problema en la nación, en la principal democracia del mundo. Vea si eso no es así. La principal democracia del mundo, hay una crisis política, hay una crisis existencial y hay una crisis que podría dividir el país por el medio. Una crisis social, una crisis racial, una crisis económica, una crisis política, de toda índole y lógicamente religiosa, porque la religión está metida en Estados Unidos en la política. ¿Es o no es así? Dígame si es o no es así. Así que son cosas que nos tienen que poner a pensar más allá de lo aparente, mis amigos. No es fácil, pero es una situación que se está viviendo en estos momentos. Vamos a pasar ahora con el ingeniero Orlando Plau. Voy a coger aquí una breve pausa. Le digo a mi productora Denise Bay que se comunique con Orlando vía telefónica. Yo acá, pues en este momento, pues le pedimos al webmaster Carlos Figueroa, que aquí da el corte para mis hermanos y amigos de mi canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón en YouTube. Para ustedes acá, en mi Facebook Live, en mi fanpage, Andrew Álvarez Chardón también, página oficial. Y recordarles que estamos mañana aquí en Café Sí o Sí. El que no haya llegado todavía allí, quedan poquititos espacios. Recuerda acá en el área metro, en Café Sí o Sí, pueden intentar 787-579-8600. Segunda parte, sobrenatural, más impactante que la primera. La primera se queda de juguete al lado de usted. Si viste la primera y te asustaste, bueno, esto no es para asustarte, esto es para pensar más allá de lo aparente y buscar respuestas a una serie de incógnitas, ¿no? Una serie de enigmas que tenemos de la existencia humana. Por otro lado, recuerda que el día 13, domingo 13, a las 6 de la tarde, estaremos acá en el restaurante P&P en Caguas, en la calle Betances, número 52. Me voy a poner un lapsus mentales. Y eso como no sé, número 52. Bueno, ya está por aquí Denise, aquí el webmaster Carlos Figueroa. Da el corte. Nos vemos en la segunda parte ahora.